Bueno, muy buenos días a todos. Bienvenidos a nuestro BB Conversation. Esta mañana tendremos el placer de tener con nosotros a José Solano, quien nos va a hablar de perspectivas de sostenibilidad empresarial en tiempos de COVID-19. Este es un evento traído a ustedes por la revista Business Venezuela y por Benancham. Los invitamos a seguirnos por nuestras redes para que estén al tanto no solamente de los seminarios que estamos teniendo el día de hoy y los próximos que vamos a tener, sino la revista Business Venezuela, que tiene una serie de publicaciones interesantes, y la revista de este mes está saliendo esta semana con artículos pues, que tienen que ver mucho con estos temas de cambio de los que estamos viviendo. Quiero darle la bienvenida a José para pues, comenzar a tener parte de esta conversación. José, si puedes activar tu video para que comencemos a verte. Y me gustaría preguntarle a todos los que nos acompañan, ya más de 50 personas, de dónde nos están acompañando, de dónde nos están viendo. Aquí tenemos presentes a personas desde Caracas, por supuesto desde Valencia, desde San Antonio de los Altos, desde Caracas de nuevo, Loma Linda. Siempre es interesante saber este tema de desde dónde nos están viendo para poder tener una idea pues, del interés y del alcance que, que podemos nosotros tener en este momento, ¿no? Una de las cosas que queremos hacer para ustedes, y aquí ya pongo el video, una de las cosas que queremos hacer para ustedes es comenzar a traer seminarios que sean de interés, seminarios que de alguna manera puedan ser de temas que nos interesen a todos en este momento. Tenemos aquí personas que nos visitan desde Guarenas, desde Valencia también, desde España, Francisco, bienvenidos. Desde Punto Fijo, Maracay, desde Miami en Estados Unidos, desde Caracas también, desde Pittsburgh, bienvenida Miriam, desde el estado Vargas, desde Miami también, Luigi. Bueno, interesante ver la participación tanto nacional como internacional en este tema, porque hablar de sostenibilidad hoy quizás es un tema que muchos pueden decir que es algo que está de moda. Yo creo que más bien debemos darnos cuenta de que la sostenibilidad es algo que primero que está con nosotros desde hace mucho tiempo y segundo que de alguna manera tenemos que comenzar a entenderla de manera distinta. El mundo está cambiando de una manera que no nos lo habíamos imaginado. Quizás el impacto que ha tenido este coronavirus y parte de lo que vamos a hablar con José el día de hoy nos lleve a nosotros a poder entender que de alguna manera pues tenemos que hacer las cosas distintas. Aquí también nos siguen llegando personas que nos informan desde Caracas, desde Charallave, bienvenidos San Antonio de los Altos. Interesante entonces ver, José, y no sé si puedes poner tu video, José, para que comencemos a verte, que de alguna manera... Sí, buenos días. Me dice que el hospedador suspendió el video, entonces, por favor. Dice vamos que no puedo iniciar video porque el hospedador lo detuvo. Entonces, a ver, ok, porque lo trato de iniciar, ahora pero no. creo que ahora sí te va a permitir. Ahora sí. Ok, Buenos días perfecto. a todos. Perfecto, José. Bueno, bienvenido, José. De verdad que para nosotros es un placer Gracias. tenerte en esta conversación. Como estábamos hablando pues de este tema, yo creo que y todos ya sabemos que el mundo ha cambiado de una manera que no nos lo esperábamos. Hace 2 meses y medio cada uno estaba en su vida diaria, en su tráfico normal, en su ida y vuelta de las oficinas o en sus quehaceres en la casa y de alguna manera pues todo eso nos cambió, ¿no? Y hemos visto muchas personas abogando por un mundo más limpio, que se ha visto ya un menor grado de contaminación al estar muchas personas confinadas, pero de alguna manera sabemos que eso no es lo que va a continuar. Cuando el mundo se reactive, podremos nosotros todos volver. Y hoy la sostenibilidad tiene que hablar de todo. Cuando uno hablaba de sostenibilidad, quizás solamente se estaba
enfocando en algún tema ambiental. Yo creo que ya hoy estamos hablando de toda índole, porque es lo ambiental, es lo social, es lo económico, son los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, es el tema del Pacto Global. Son muchos temas que de alguna manera tenemos nosotros que ir conociendo. Y para dar inicio a esta presentación, me permito entonces presentarles a José. José Solano es ingeniero químico de la Universidad Simón Bolívar, con estudios de maestría en ingeniería ambiental. Cuenta con más de 15 años de experiencia en proyectos de consultoría en ingeniería ambiental. Posee un diplomado de gerencia de proyectos y un diplomado en desarrollo sostenible, a partir del cual fue recomendado para continuar estudios de doctorado en desarrollo sostenible en dicha casa de estudio. Participan activamente promoviendo la sostenibilidad en diversas cámaras empresariales, como el Comité de Química e Ingeniería de Benancham y el Comité de Sustentabilidad de Cabenal. Actualmente se desempeña como gerente de Ingeniería Ambiental y miembro del Centro de Excelencia de BEPICA y como asesor en materia de edificaciones sostenibles bajo certificación LEED. José, bueno, bienvenido a este VV Conversation y adelante el micrófono todo tuyo. Muchas gracias. Gracias por esa introducción tan completa. Totalmente de acuerdo. La sostenibilidad no es una moda, es una tendencia, es el camino para el desarrollo, que no es nada fácil, es complejo, pero por ahí tienen que ir las vías hacia un nuevo desarrollo. ¿Ok? Entonces, el día de hoy van a poner las láminas de la presentación. Pues no las estoy viendo, la portada. Sí, ya está comenzando. Chévere, chévere. Mi nombre es José Solano, como dijo Vicente, muchas gracias a la revista Business Venezuela y su sección de Conversation, BB Conversation, a la Sustainable Corner de Benancham, muchas gracias por la oportunidad. Y bueno, el día de hoy quise traerles lo que es un análisis de la sostenibilidad empresarial desde el punto de vista de lo que estamos viviendo en estos tiempos de pandemia por el COVID-19. Por eso le llamamos breve análisis, porque el tema es muy complejo y uno lee unas cosas a favor, otras en contra, unas optimistas, otras pesimistas, que bueno, ¿a quién le interesa el desarrollo sostenible si lo que tenemos que solucionar es esto de la pandemia? Bueno, por ahí van los enfoques, sin embargo eso no implica que no tengamos que seguir preparándonos en este tema, ¿sí? Entonces, yo quisiera, por favor, la próxima. Sí, me das un segundito. ¿Me escuchan bien? ¿Se escucha bien? Sí, se escucha perfecto. Excelente. Ok, me gustaría que, así sea de manera virtual, levantemos la manito, ¿verdad? A ver si nos identificamos con al menos una de estas preguntas, ¿ok? Las preguntas las voy a leer. Entonces, ¿cuándo terminará esto? ¿Levantarán la cuarentena en mayo? ¿Volveremos a la oficina? ¿Cómo trabajo desde casa sin internet? ¿Hasta cuándo podremos pagar la nómina desde el punto de vista de los empresarios, siendo esta una cámara empresarial? Esta es una de mis favoritas. ¿Y las clases de los niños? O dicho en criollo, ¿y las clases para cuándo? Y por último, aunque hay, por supuesto que hay muchas más preguntas, pero si se reactiva todo, ¿cómo me movilizo a mi trabajo, por ejemplo, o al colegio sin gasolina? Entonces, como sea, seguramente han levantado la mano para al menos una de estas preguntas, ¿no? Yo me identifico con todas. En este caso, lo que más estoy viviendo es lo de las clases de los niños, ¿no? Porque no es lo mismo darle clase a los niños. Una cosa es transmitir el conocimiento acorde a su edad y otra cosa es la experiencia pedagógica que no están teniendo. Eso es un tema, ¿no? Entonces, lo que quisiera, lo que me gustaría es que tengamos estas preguntas en mente para todos los enfoques que vamos a ver, porque imagínense por un momento que no pudiéramos, que no tuviéramos internet y entonces pero nos preguntamos, oye, entonces, ¿cómo puedo hacer mi trabajo? ¿Cómo puedo cobrar para poder comprar alimentos? ¿No? Y eso es una situación que está viviendo un porcentaje importante de nuestro país, en este caso Venezuela. ¿Cómo trabajamos en Internet? Hay formas de hacerlo, por supuesto, pero por ejemplo, los que viven del día a día, de venta de comida o de venta de algún producto que dependan del flujo de gente en la calle. Entonces son temas bien importantes. Entonces, próxima, por favor.
sin duda alguna, es... Ajá, próxima lámina, por favor. Ajá, se salió esto. Ok, perfecto. Sin duda alguna, pues en un momento donde estamos aislados o distanciados socialmente, pero con la necesidad de estar más interconectados que nunca antes, es decir, con una necesidad de tener internet o datos en el teléfono en su defecto, más que nunca, ya que tenemos que quedarnos en casa. Sin embargo, tengamos en mente que no todo el mundo puede quedarse en casa, que mucha gente depende de su trabajo diario para poder comprar alimentos, por decir un ejemplo. Próxima. Ok, entonces el día de hoy les vine a traer esta presentación. Mi ponencia está compuesta por los siguientes puntos. Primero, un contexto, ¿no? Siempre hay que hablar por lo menos los aspectos principales, las consecuencias principales, lo que ha traído el COVID-19 desde el punto de vista socioeconómico y ambiental. Vamos a ver qué pasa con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los famosos ODS, y el cambio climático durante y post-COVID-19. Vamos a ver la sostenibilidad corporativa con el Pacto Mundial de la ONU, quien ha dado unos lineamientos estratégicos bien interesantes. Vamos a ver unos enfoques para un desarrollo sostenible durante y post-COVID-19 y qué expectativas que tenemos para la era post-pandemia. Todo esto desde el punto de vista de sostenibilidad. Seguimos. De sostenibilidad y las empresas. Quisiera entonces hacer una cita de la directora ejecutiva del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, que hizo en un informe, en una nota de prensa en abril. La pandemia del coronavirus, que ya ha causado devastación y dificultades inimaginables, ha detenido casi por completo nuestro estilo de vida. El brote tendrá consecuencias económicas y sociales profundas y duraderas en todos los rincones del planeta. Ante esta turbulencia, el COVID-19 requerirá una respuesta nunca vista, un plan de tiempos de guerra para enfrentar una crisis humana, es decir, juntar un esfuerzo mancomunado de todas las naciones y de todos los sectores de la sociedad para hacerle frente, vamos a decir, a un enemigo común. Por eso le dice tiempos de guerra. Pero entonces, seguimos. Sin duda, pues el COVID-19 ha tenido y tendrá unos efectos importantes en la oferta y demanda de productos y servicios, ya lo estamos viendo, cuya intensidad, duración y profundidad van a depender del estado previo de las economías de cada país, de la reactivación del comercio mundial, de la duración de la pandemia, etc. Entonces imagínense en países donde la economía está un poquito en crisis antes de todo esto. Entonces, como vemos aquí en esta figura, donde ha habido casos de COVID-19, es en los donde hay mayores asentamientos urbanos en el planeta, si se fijan aquí en los círculos rojos. Y donde no hay, fíjense que son las zonas donde o no hay una densidad urbana, es baja, o donde no hay registros, no se generan registros. Fíjense aquí en el Amazonas, en Sudamérica, fíjense en la zona sahariana, en África, fíjense en la zona de Rusia, donde o no hay densidad de gente, o donde no hay registros, o simplemente donde tienen menos conectividad desde el punto de vista de viajes, ¿no? Que la gente no necesariamente va tanto a esos lugares. Seguimos. Ok, vamos a hablar entonces sobre las consecuencias socioeconómicas que ya se están viendo por el COVID-19. Ok, entonces tenemos unos efectos directos en los sistemas de salud, porque hay una carga extraordinaria en los sistemas, que algunos son insuficientes, y esto acentúa las condiciones de desigualdad. ¿Por qué? Porque si han escuchado eso de que, bueno, estamos o no estamos en el mismo barco. No, lamentablemente, estamos en la misma tormenta, pero no todos estamos en el mismo barco. Por eso el tema de la desigualdad es algo central en todo este enfoque que le vamos a dar el día de hoy. Porque no todo el mundo puede accesar a servicios de salud de calidad. Por ejemplo, se han establecido medidas para reducir los ejemplos directos.
aislamiento preventivo, cuarentena, distanciamiento social, que ya lo hemos visto. Seguimos. Con efectos indirectos y directos sobre la oferta y la demanda. Esto ha generado una suspensión de la actividad productiva interna, aumento de desempleo en algunos países. Seguimos. Y cuando hablamos de la actividad productiva interna, pues educación, comercio, turismo, transporte, manufactura, servicios, todos los sectores. Ya se indica que vamos hacia un periodo de recesión mundial con unos efectos a corto y mediano largo plazo. A corto plazo, en algunos países ya se ha visto mayor desempleo, menores salarios e ingresos porque se reduce la jornada laboral, aumento de la pobreza y pobreza extrema, ya lo vamos a ver. Sistemas de salud con mayores costos, fragmentación, desigualdades. Y a mediano y largo plazo, pues lamentablemente, quiebres de empresas, reducción de la inversión privada, porque todo está orientado ahorita justamente a entender la pandemia, menor crecimiento económico, menor integración en las cadenas de valor y deterioro de las capacidades productivas y de capital humano. Esto nos lo trae la CEPAL, la Comisión Económica para Latinoamérica y el Caribe. Aquí ya nos dice la CEPAL que va a haber un decrecimiento del PIB en un 5.3% en toda la región, que generará ya automáticamente, lamentablemente, 30 millones más de personas pobres. Es impresionante. Vemos que Venezuela, en este caso Venezuela aparece en el informe con menos 18%, si no me equivoco, de reducción del PIB. Hay unas agencias estadísticas especialistas en economía que dicen que esa reducción puede estar sobre el 20%. ¿Seguimos? Entonces, con esa reducción del PIB, se estima que en la región va a haber un 11.5% de aumento del desempleo, con mayor incidencia en el Caribe por el tema turístico. Y uno de los sectores más afectados es justamente el sector informal laboral, que los hace pues más vulnerables a los efectos de la pandemia, porque como les decía antes, son personas que dependen de su día a día de trabajo. Aquí vemos ya cómo está segregado pues lo que es pobreza y pobreza extrema, que se va a incrementar lamentablemente. Y como bien nos explicó el informe en COVID que hizo Católica y otras universidades, pobreza o pobreza de ingreso es cuando no podemos cubrir la cesta básica mensual, que es alimentación, servicios, medicinas y vida, pues lo que es gastos de vida. Y pobreza extrema cuando no podemos cubrir ni siquiera la cesta alimentaria. Entonces, bueno, la situación es bien delicada. Seguimos. ¿Qué nos dice el Observatorio de la Organización Internacional del Trabajo? Ellos hicieron un informe ahorita a finales de abril, donde ya se está reportando los aspectos más relevantes: cierre de lugares de trabajo de algunas empresas, pérdida de horas hombre en este primer semestre. De cada 100 horas laborales que podrían ser productivas en la semana, se pierden 12 horas por ausencia laboral o por internet o porque no se pueden movilizar las personas, etc. Y bueno, las empresas en mayor situación de riesgo coincide con la CEPAL en cuanto a que son las empresas informales y pequeñas empresas, porque representan un porcentaje importante del comercio mundial al por menor, y 60% de los servicios de hotelería y comida, los que viven del flujo diario de personas, ¿no? Entonces, seguimos. Esas son las condiciones socioeconómicas del contexto. Vamos a ver las socioambientales. Vitalis nos trajo en enero un informe bien importante sobre las 5 principales problemas ambientales de Venezuela para el 2019. Eso fue una encuesta en la cual tuve el placer de participar también, y estos fueron los resultados. El primer problema, el arco minero del Orinoco. El segundo, la inadecuada gestión de los desechos sólidos, la basura, en las zonas urbanas. La calidad de agua, su contaminación y su inadecuada disponibilidad, la escasez, que estoy seguro que todos estamos viviendo. La deforestación, asociada mucho también a lo que es el arco minero, y la contaminación por la inadecuada gestión en la industria petrolera. Esos son los 5 principales problemas. Entonces, eso ya existía, esos ya son problemas preexistentes antes del COVID. Ok, ¿qué hemos visto inmediatamente las primeras semanas o el primer mes que estuvo la cuarentena, digamos, con más fuerza? Por ejemplo, el primer punto, por favor, que mencionó justamente Vicente, los impactos positivos que ya se han dicho
que bueno, ha mejorado la calidad de aire, por eso les muestro estas imágenes, ha mejorado la calidad de aire o la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, en este caso principalmente asociada a las industrias, por quema de combustible fósil, y al transporte, ¿no? Porque se derivan de una aguda desaceleración económica y un trágico sufrimiento humano. O sea, no fueron decisiones sostenibles ni estrategias positivas, es porque nos tuvimos que paralizar. Otra cosa que también se está viendo, pero a veces como no lo vemos directamente, pues no nos enteramos, y es que están aumentando la cantidad de desechos infecciosos, que son los desechos hospitalarios, que son también desechos peligrosos. Entonces, ¿cómo vamos a manejarlos? En nuestro país, lamentablemente, eso debería manejarse con una incineración bien diseñada en cada uno de estos centros hospitalarios. Lamentablemente no está funcionando. Entonces, ¿qué van a hacer con ellos? El vertedero, a los centros, estaciones de transferencia. Entonces, ese es un tema, porque son infecciosos. Y un virus tan contagioso, pues se puede imaginar. Y si estamos en casa, bueno, ¿dónde creen que va a haber mayor aumento de desechos domésticos en casa? Y ya no se distribuyen, digamos, en las oficinas o centros comerciales, sino vamos a generar mucho más desechos en casa. Y si no hay gasolina suficiente para que el aseo pase con la recolección de los desechos domésticos de una manera frecuente, pues también empieza la acumulación. Entonces son unos temas ambientales, sobre todo en centros urbanos, que son importantes. Seguimos. Seguimos. Ok, entonces, bueno, les decía, es un escenario complejo, ya hay problemas preexistentes y se ve difícil, se ve complejo atender estos problemas socioambientales en nuestro país. Por ejemplo, hablo de Venezuela, quizás se pueda hacer similitud con otro país de Sudamérica o Latinoamérica, pero en nuestro caso, porque bueno, ya hay una crisis preexistente en materia alimentaria, económica, energética, en salud, ¿ok? Aunado a una caída en la producción y precios de petróleo que estamos viendo también en el último mes, que han dado el precio de venta futuro, ha sido negativo, imagínense. Esta semana, pues creo que mañana el señor Toro Hardy va a hablar de esto, o sea que no voy a extenderme en esto, pero bueno, imagínense toda la condición preexistente que tenemos para ahora, nos toca vivir una pandemia, ¿no? Seguimos. Ahora, ¿qué pasa entonces? Ese es el contexto, ¿verdad? Contexto socioeconómico, contexto ambiental. Y ahora, entonces, ¿qué pasa con los ODS y el cambio climático? Que son los temas más relevantes de lo que tiene que ver con sostenibilidad durante y post-COVID-19. Hay un artículo del MIT muy bueno. En el material que le van a entregar al final de la presentación están todas las referencias, ¿okay? Con sus índices. ¿Por qué la pandemia del coronavirus es tan terribles noticias para el cambio climático? Bueno, ya les mencioné. Primero, porque, ¿qué nos dice el MIT? Que la atención y los recursos mundiales están enfocados a la pandemia en este momento. Seguimos. Hay contracción del mercado y se hace difícil el financiamiento para proyectos de energía alternativas en este momento. La caída histórica de precios mundiales de petróleo hacen que el gas ahora esté más barato. Sabemos que los proyectos de energías limpias, que en sus inicios, por eso ya es un mito, que han sido más caros, pero ya han alcanzado, hay un indicador que se llama el costo nivelizado o levelizado de la energía, el LCOE, que han llegado a ser bastante competitivos en comparación con los combustibles fósiles. Estoy hablando de los solares, eólicos o la propia movilidad eléctrica, pero entonces en este momento, al bajar los precios del petróleo y del gas, pues el gas vuelve a ser, digamos, atractivo. Y adivinen que esto me impresionó. China produce gran parte de los paneles solares, turbinas eólicas y baterías de litio en el mundo. Entonces, claro, si están paralizados ellos parcialmente o totalmente, más la posible ahora miedo que uno tenga de adquirir cualquier cosa china, que no es así, pero bueno, puede suceder, pues problemas de suministro, disminución de la producción y exportaciones en materia de energías limpias. Y eso, por supuesto, seguimos, no ayuda a la mitigación del cambio climático. Otro aspecto que presentan es, bueno, se espera que las emisiones de CO2 lamentablemente vuelvan a generarse con la recuperación de la economía. Mira, pasó la pandemia, o sea, vamos entonces a activar todas las plantas, las fábricas, la actividad, porque hay que recuperarnos, es así, o sea, eso sería una acción natural, inclusive de defensa de cada país para reactivar su economía. Y eso es un efecto rebote. Entonces, lo que hemos visto de que se ha mejorado la calidad de aire o
que ha disminuido las emisiones de dióxido de carbono este año, mira, estamos contribuyendo, pero eso no es sostenible. ¿Okay? ¿Qué nos dice la profesora Catherine Hayhoe del Texas Tech University? Que la razón principal por la que la pandemia no vaya a reducir las emisiones a largo plazo es porque la reducción no fue ocasionada por cambios sostenibles del comportamiento, como por ejemplo sí lo es la eficiencia energética, las energías limpias y el secuestro de carbono. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Recordemos que puede haber una reducción en las emisiones anuales de CO2, pero el efecto es acumulativo. Desde la era de la revolución industrial se ha venido generando dióxido de carbono por la producción, por quema de combustibles fósiles, etc. Pero el dióxido de carbono, por ejemplo, el efecto que causa en la absorción de calor, eso se llama forzamiento radiativo, lo que ocurre en la atmósfera, que hace justamente el efecto invernadero, absorción de calor. Eso es acumulativo, eso, cada molécula dura hasta 100 años en la atmósfera. O sea que si dejamos de producir este año, vamos a producir neto menos que en años anteriores. Pero sigue la acumulación, seguimos, porque viene acumulado de muchos años, y seguimos sobre los 400 ppm en la atmósfera. Recuerden que la meta, según el Acuerdo de París, son 350 ppm. Esta infografía, no sé, seguimos. Esta infografía, pues, es un resumen muy bueno de cómo afecta el COVID a los ODS, ¿no? Este es el centro de los ODS de Latinoamérica. Por ejemplo, comencemos aquí por la derecha con el 1, la pobreza. Pues pérdida de ingresos porque no puedes trabajar, porque tienes que quedarte en casa, ¿no? En teoría. La 2, bueno, la producción y distribución de alimentos se ve afectada si se disminuye cualquier actividad y contacto, ¿no? Para evitar el contacto y el contagio. A esto súmale la falta de gasolina en nuestro país. Salud y bienestar, bueno, lo que hablábamos del efecto sobre los centros de salud que no se dan abasto. Educación, uno de mis favoritos. Bueno, si las escuelas están cerradas, como les digo, se puede transmitir el conocimiento al diferente nivel del niño o del adolescente, pero la experiencia pedagógica, porque nosotros no somos pedagogos, somos profesionales, y los maestros y los profesores son los que saben cómo hacer llegar la información de manera pedagógica. La igualdad de género, algo que quizás damos por sentado, pero es que la mayoría del personal de enfermería y de atención social son mujeres, es decir, que están más expuestas, ¿no? En el caso del 6 y el 7, que son los servicios, agua y energía, pues hay interrupciones en los suministros porque no hay personal, se tienen que quedar en casa, no pueden atender las emergencias con una rapidez deseada, etc. En cuanto a trabajo decente, crecimiento económico, pues si están suspendidas las actividades económicas, hay menores ingresos y las empresas pues se ven en esa disyuntiva, cómo pago la nómina si no estoy generando tanto o no hay proyectos activos, ¿no? Y bueno, ciudades sostenibles, que la población que vive en sectores más marginales, de mayor cantidad de gente, estoy seguro que todos hemos visto fotos o videos de zonas populares donde hay un montón de gente, distanciamiento social cual, pero vamos a estar claros, o sea, es el día a día, ¿no? Estamos hablando de las desigualdades, es el día a día. Si no tengo internet, tengo que salir a trabajar, tengo que ganarme el sustento para poder comprar comida, y entre comprar un tapabocas y comprar comida, voy a comprar comida. Esas son cosas que quizás uno piensa, pero esto justamente es el momento, estas son las condiciones para pensar en esto. Y la acción por el clima, que es el 13, pues se reduce el compromiso con la acción climática, por lo que vimos anteriormente el informe del MIT. Hay uno que dejé, dale uno por favor, para avanzar. Uno que dejé al final a propósito, que es el 10, reducción de las desigualdades. Fíjense que varios ODS inciden en este, ¿no? Como una concatenación, y este a su vez incide en otros. Resulta que este ODS pasa a tener una importancia alta, muy relevante en esta situación, porque no todos podemos responder de la misma forma ante esta pandemia. Por eso las preguntas que les hice al principio. Imaginarnos cómo podríamos trabajar sin internet, cómo podríamos movilizarnos sin gasolina, ¿okay? Cuando son distancias largas. Seguimos. Entonces, para hablar de sostenibilidad corporativa, ¿qué nos dice la CEO del Pacto Mundial de la ONU, UN Global Compact? Nos dice que la pandemia de COVID-19 nos ha enseñado una importante lección sobre nosotros mismos como comunidad humana. La salud y bienestar de uno mismo depende de la salud y bienestar de todos, y el mismo principio se aplica más allá de las fronteras y regiones. De hecho, y aquí viene algo que me pareció lapidante, nuestra salud colectiva
define la salud de las empresas y las economías dentro y a través de las naciones. Es decir, la salud de uno influye en la salud colectiva, la salud colectiva en la salud de las empresas. Ya estamos hablando ya de lo empresarial, ¿no? Entonces, vuelve a ser el ser humano o el aspecto social el centro de los enfoques y los esfuerzos que hay que considerar ahora. Seguimos. Vicente al principio mencionaba que la sostenibilidad se asociaba un poco a lo que era ambiente, ¿no? Pero la sostenibilidad tiene sus tres grandes dimensiones, hay más. Sus tres grandes dimensiones, además de la ambiental, la económica y la social, que la social es la que justamente le estoy mencionando que empieza a agarrar mucho más fuerza. ¿Qué es el Pacto Mundial? El Pacto Mundial es una iniciativa de las Naciones Unidas que hicieron un llamado a las empresas para adherirse y incorporar en sus estrategias 10 principios universales basados en los 4 pilares globales de derechos humanos, normas laborales, ambiente y lucha contra la corrupción, de manera de promover los objetivos de desarrollo sostenible asociados en su planificación estratégica y en sus declaraciones. Entonces, próxima, por favor. Sin duda, las empresas que han incorporado estos principios no necesariamente tienen que estar certificados por alguna empresa como el GRI o tienen que estar agremiados en el Pacto Mundial, pero porque hay muchas de las cosas que ya se cumplen, que ya se hacen, pero es bueno tenerlas organizadas y ordenadas. Las empresas que han incorporado principios de sostenibilidad en su planificación estratégica poseen mayor resiliencia para sobrellevar las condiciones actuales. Recordemos que resiliencia es la capacidad de un sistema de soportar una perturbación y adaptarse y seguir con sus operaciones. En este caso de las empresas, similar al original, nunca va a ser igual, ¿de acuerdo? Eso viene también de una definición, un enfoque ecosistémico, pero aplica perfectamente a proyectos, a emprendimientos y a empresas. Seguimos. Entonces, ¿qué nos trae el Pacto Mundial? Nos trae unos lineamientos simples, digamos, expresados, algunos más complejos que otros de ejecutar, pero justamente para los tiempos de pandemia, ¿qué nos recomienda el Pacto Mundial a las empresas? Por favor. Asegurar que cualquier medida implementada para abordar la COVID-19 sea accesible sin discriminación, prestar la atención necesaria y adecuada a las necesidades de los más vulnerables, seguimos hablando de la dimensión social, responder con eso en cuanto a derechos humanos, en normas laborales, responder con flexibilidad, compasión y solidaridad al impacto sobre la nómina. Definitivamente admiro y felicito a las empresas que a pesar de todo siguen pagando el 15 y último, que sean bolívares o no, que bolívares, indiferentemente, están pagando un sueldo con una productividad que se ha visto afectada en muchos casos. Entonces, bueno, eso es compasión y solidaridad. Pues mi admiración, mi respeto y mi felicitación a las empresas que lo siguen haciendo, por lo menos en este país. Asegurar la continuidad estable de los ingresos y beneficios a pesar de las modalidades de trabajo flexibles. Sabemos que en Venezuela, por ejemplo, no hay mucha cultura de teletrabajo o home working, pero bueno, hacia eso va el mundo y esto es lo que ayudó para acelerarlo, definitivamente, a establecer una nueva cultura de trabajo en casa, donde el Internet es fundamental, evidentemente, y tener un espacio, etc. Honrar compromisos con proveedores y clientes. Claro, previo mutuo acuerdo, no prometer lo que no se pueda cumplir, pero van a ver luego que hay unos 10 puntos que nos dice una oficina de reducción de riesgo de desastre de la ONU, donde hay 10 puntos para ser más resilientes a las empresas en estos tiempos y tiene que ver también con la comunicación con proveedores y clientes. Aplicar los principios de prevención y garantizar un entorno de trabajo seguro en las empresas donde definitivamente no se puede evitar tener que ir a los sitios de trabajo, a la fábrica o a la oficina, bueno, considerar todas las normas que ya conocemos de tapabocas, distanciamiento, higiene, etc. Eso va a tener que ser así siempre. Las normas de higiene son, de la próxima. Las normas de higiene son obligatorias, evidentemente. Cuando hablamos de medio ambiente, el Pacto Mundial sugiere fomentar el teletrabajo y las reuniones virtuales, porque tendrá un impacto positivo en la reducción de emisiones de CO2, es decir, menos huella de carbono. Claro, eso va a ser temporal. Ahora, si se implementa esto como una nueva cultura de trabajo en muchos sitios, pues por supuesto que va a haber una reducción de emisiones de dióxido de carbono. También se puede implementar el uso de bicicletas en un país donde, digamos, la inseguridad no esté tan alta, donde haya, en temas de movilidad, donde haya unas ciclovías o un espacio para que no haya accidentes, ¿no? Entonces, tampoco es así de, bueno, cómprate una bicicleta si no puedes usar gasolina. Bueno, no es tan fácil. Es lo deseable, pero no es tan fácil.
En cuanto a anticorrupción, bueno, asegurar que los productos y servicios se distribuyan de manera ética, sobre todo los alimentos de primera necesidad, pues no debería existir un mercado negro, ¿no? Y fomentar la confianza mediante comunicaciones y políticas coherentes, inclusivas y transparentes. Es decir, comunicación transparente, transparencia, rendir cuentas. Eso es así y así debe ser. Seguimos. Eso todo nos lo dice el Pacto Mundial. Entonces, enfoques para un desarrollo sostenible durante y post-COVID-19. Esto es algo que de muchas cosas que uno lee, algunas positivas, otras no tan positivas, unas más pesimistas, etcétera. Bueno, pero hay que, digamos, agarrar lo bueno de cada cosa, porque hay cosas que son, bueno, hay que simplemente afrontar unas verdades, ¿no? Y unas verdades es prepararnos para un futuro con recurrencia de los brotes de COVID-19. A corto plazo, también a mediano y largo, ¿no? Porque ya que dicen que es de la familia de los virus, de la gripe, pues eso puede haber epidemias de gripe cada cierto tiempo. Entonces, pero a corto plazo hablan de una tercera, segunda, tercera, hasta una cuarta oleada de infección, ¿no? De contagio. Y medidas preventivas que puedan convertirse en permanentes, inclusive con la existencia de la vacuna. Eliminar las acciones de los ODS asociados con la inclusión, la solidaridad y el bienestar social directo, que a su vez serán las oportunidades de negocios principales en una nueva economía. Y esto es algo que quiero traerles yo como una propuesta. ¿Qué propongo? Primero, aunque los ODS, saben que la infografía es un círculo donde no es que alguno tenga jerarquía o prioridad sobre otro, pero en este momento uno empieza a ver que, oye, hay unos ODS que sin duda tienen que ser los primordiales. Para mí, el fin de la pobreza, reducir la brecha de desigualdades y la igualdad de género para satisfacer necesidades básicas y disminuir la brecha, pues eso tiene que ser principal. Para poder hacer eso también, pues debemos rescatar y promover al máximo la seguridad alimentaria, ODS 2, ¿no? Seguridad, no soberanía, la seguridad alimentaria. Y el próximo boom, yo se los aseguro, el próximo boom va a ser el agroindustrial, no el petrolero. ¿Okay? ¿Por qué? Porque los países necesitan abastecerse de alimentos, eso es obvio. No puedes salir a la pobreza ni reducir la brecha si la gente no está alimentada. Y si la gente no está alimentada, pues tampoco puede tener salud, no puede educarse, ni puede trabajar de manera productiva. Entonces, abordamos la pobreza y la reducción de brecha, de las desigualdades. Abordamos el hambre. Y ahora también garantizamos la salud, la educación, trabajo digno y la continuidad laboral, que no es nada fácil en este contexto, pero vamos a ver que hay unas estrategias y unos enfoques que han hecho otros países y que podemos tomar lo bueno. Y de manera que la gente pueda trabajar, generar sus medios de vida, pues, y ser alguien valioso y útil para la sociedad. En cuanto ahora a los servicios que pueden asegurar esto, agua limpia y saneamiento, agua potable. Por Dios, el agua potable es primordial para la vida. Manejo de aguas servidas, energía confiable, limpia y eficiente. Pero por lo menos que exista la electricidad. En nuestro país resulta que estamos sobre el 99% de cobertura en cuanto a red eléctrica. Eso es cierto y hay que decirlo. Sin embargo, ya sabemos las deficiencias que hay en temas de generación y transmisión. Sin embargo, la mitad de la generación de nuestro país es hidroeléctrica, un poquito más de la mitad. Entonces, digamos que en eso de energía limpia, pues ya tenemos un gran avance. Saben que me estoy refiriendo al Guri y a las represas cuya capacidad instalada, que no están operativas, pero cuya capacidad instalada podría cubrir las necesidades, la demanda eléctrica de nuestro país. Con las termoeléctricas de backup. Y por último, para poder lograr justamente una sociedad y una ciudad sostenible, pues necesitamos también movilidad que sea accesible y asequible, especialmente para sectores menos favorecidos. Cuando hablo de accesible es que puedan, por ejemplo, que las estaciones o que los autobuses estén cerca de los centros urbanos de mayor densidad, que te puedan llevar, por ejemplo, al metro o a otro tipo de transporte eficiente, limpio y confiable, y asequible, que pueda ser, eso viene de affordability, de que pueda ser pagado. ¿Okay? Hay estudios que se han hecho donde prácticamente los subsidios en el sector transporte son inevitables, pero bueno, son subsidios pensados, porque ese dinero tiene que salir de algún lado, tiene que haber una producción, una generación de riqueza para poder cubrirlo. ¿Okay? Entonces, movilidad accesible y asequible, para poder lograr también todo lo anterior. Seguimos. Cuando hablé de continuidad laboral, hay unas estrategias que han seguido nuestros países hermanos de Sudamérica,
¿ok? Sobre todo los vecinos directos que tenemos, pero la principal ha sido teletrabajo. La segunda ha sido flexibilización de las jornadas de trabajo, pues también es mentira que la persona en casa se va a quedar las 8 horas pegada como en la oficina, porque inclusive estando en la oficina 8 horas pegado al computador, pues no necesariamente eso es productivo. Pero bueno, se han flexibilizado las jornadas, se han reducido la jornada laboral. Han hecho uso de adelanto de vacaciones o uso de vacaciones acumuladas para que, bueno, ya eso tenía que pagarlo, pues vamos a pagarlo y que la persona entonces no tenga que estar movilizándose al trabajo. Y por último, pues lamentablemente también suspensión de la relación laboral. Eso también ha venido ocurriendo. ¿Seguimos? Lo que les mencionaba, entonces, bueno, para la continuidad laboral, pues también necesito que mi empresa sea resiliente ante esta situación y la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción de Riesgos de Desastres, UNDRR, nos presenta 10 tips que están en inglés porque la información no está en español todavía, pero ahí yo les dejo el link. 10 tips para hacer nuestra empresa más resiliente ante el COVID-19. Primero, estar informados fuentes oficiales de cada país con el número de contagios, con cómo va la curva de contagios, de recuperados, de fallecidos, lamentablemente. Pero bueno, tiene que ser fuentes oficiales y confiables, ¿no? Ahí está el tema. Como segundo punto, identificar nuestros productos núcleo, nuestro core business, productos y servicios en el cual somos mejores, ya tenemos la curva de aprendizaje superada y donde podemos innovar. Entonces, bueno, eso hay que identificarlo. El tercero, comunicar efectivamente con tus empleados y tus clientes y tus proveedores también, ya lo vamos a ver. Pero sobre todo con tus empleados, tiene que haber un foco de comunicación también oficial de cada empresa, donde informe las acciones a seguir, el estatus, cómo va la empresa, qué se piensa hacer para las siguientes semanas, recomendar las normas de seguridad que tenemos que seguir cumpliendo, etc. Entonces esa comunicación es muy importante y centralizada por una persona o por ejemplo, si hay un departamento de comunicaciones corporativas, pues son los encargados de hacer este tipo de comunicación. Cuarto punto, establecer políticas para distanciamiento físico y para desinfección, sanitizing en los ambientes de trabajo. Bueno, eso para cuando ya haya que retornar también, o los que ya están trabajando en oficina, pues son medidas que hay que seguir. Proteger la salud del empleado. Como vieron, la salud del individuo afecta al colectivo y afecta a la salud de las empresas. Entonces hay que estar muy pendiente de la salud de los empleados porque sabemos muy bien que hay personas que se enferman una gripe cualquiera y no, tengo que ir a trabajar porque no me dejan quedarme en casa, tengo que cumplir. Bueno, yo creo que eso ya es momento de cambiar. Tanto de parte del empleado, que uno quiere ir y así sea enfermo, no señor, quédate en casa. Ya hay una cultura de teletrabajo, entonces en teoría, si tienes internet, podrías trabajar en casa. Y eso también tampoco debe ser mal visto por parte del empleador. Ahora sí, seguimos. Como sexto tip, planificar cómo vas a operar con empleados ausentes, es decir, aquellos que no puedan tener internet o aquellas operaciones que necesiten de gente presencial, pero bueno, entonces, ¿cómo hacemos? Con un mínimo de gente, con staff crítico, etcétera. Preparar y estar muy pendiente de lo que es la cadena de suministro, con la que va de los proveedores, ¿no? Hay que entrar en una comunicación abierta y sincera. Mira, ¿cuál es el proveedor más crítico de nuestra labor en este momento? ¿Cómo están ustedes? ¿También están trabajando? ¿No están trabajando? ¿Cómo podemos interactuar para garantizar que ustedes trabajen y nosotros, que somos sus clientes, nos puedan proveer del servicio o del bien que necesitamos, que es crítico para nosotros, ¿no? Modificar el 8, modificar cómo hacer la entrega, el delivery, o sea, planificar cómo vamos a modificar, cómo podríamos modificar esa entrega, ese delivery de servicios a nuestros clientes. Todo por digital, ya se está viendo muchas reuniones, teleconferencias, videoconferencias con herramientas nuevas como esta Zoom que estamos usando. Entonces, pareciera que en ese punto, pues, cuando sea un servicio o un bien que necesite, material que necesite su transporte, pues hay que planificar cómo hacerlo, la gasolina, hacer una nueva especie de programación de logística para minimizar consumo de gasolina y maximizar entrega de productos, etc. Seguimos. En el noveno tip, bueno, hay fondos
en los que empresas pueden aplicar para asistencia a los negocios, es decir, fondos de ayuda para mantenerte activo, mantener operativo. Por supuesto, estos fondos de ayuda por entes como la ONU a través del Banco Mundial, que es el ente financiero, u otros entes multilaterales, pues evidentemente hay unos pasos previos. El país tiene que estar reconocido por la ONU, y hay dos aspectos fundamentales que debe cumplir cualquier tipo de préstamo de cualquier ente multilateral, que es la transparencia y la rendición de cuentas. Ok, y como último punto que trae esta oficina de la ONU, pues bueno, ejecutar este plan para justamente ser resiliente ante el COVID-19. Todos estos puntos hay que escribirlo en este link. Se puede descargar la guía con unos templates para cómo escribir cada uno de estos tips para cada una de nuestras empresas y bueno, ponerlo en blanco y negro, presentarlo y ejecutarlo. ¿De acuerdo? ¿Qué otros enfoques han habido? Porque bueno, eso nos dice esta agencia, este departamento de la ONU. Vamos a ver qué dice un país del primer mundo de Europa, donde, por ejemplo, Ámsterdam ha estado siempre en el top 3 de las ciudades más sostenibles, en el índice de ciudades sostenibles del mundo. Y bueno, por supuesto que han superado muchas cosas ya y están a otro nivel, vamos a decirlo así, culturalmente, económicamente y sosteniblemente. Ellos nos dicen 5 puntos, ¿no?, que proponen para un escenario post-pandemia, para un modelo económico basado en el decrecimiento. Por favor, siguiente. El primer punto, bueno, para hacer una economía enfocada en el crecimiento del PIB, a diferenciar cuáles deben crecer, cuáles sectores deben crecer y cuáles no. Entonces, ellos dicen, bueno, se requieren inversiones en los sectores públicos, energía limpia, educación y salud, y algunos que deben de crecer radicalmente. Imagínense ustedes, petróleo, gas, minería y publicidad, por ejemplo. Van a ver o van a percibir, como lo percibo yo, que hay unos aspectos o recomendaciones que no necesariamente son populares, van a sonar bastante impopulares, ¿no?, dependiendo de las condiciones que tengamos en cada uno de nuestros países. Pero mire, el segundo punto, lo que les decía justamente de construir una estructura económica basada en la redistribución, disminuir la desigualdad, volvemos otra vez, reducción de la brecha, ¿ok? Donde hay una renta básica universal, que se cubran todas las necesidades, impuestos a los altos ingresos, lucro y riqueza, horarios de trabajo reducidos y trabajos compartidos. Bueno, como les dije, algunos suenan impopulares, pero sin duda que otra vez otro enfoque vuelve a tomar o considerar el punto del ODS, de la reducción de las desigualdades, el ODS 10, perdón, ODS 8. Transformar la agricultura hacia una regenerativa, basada en la conservación de la biodiversidad, sustentable y basada en la producción local y vegetariana. Bueno, consumir más vegetales, ¿ok? Sabemos el tema de que lamentablemente del 80% de la tierra cultivable del planeta, pues la mayoría se usa para ganado, para alimentar ganado y para la ganadería, pero ese producto cárnico lo consume solo 20% del planeta. Entonces, también hay desigualdades en cuanto a acceso a proteína de calidad. Además de, bueno, condiciones de empleo y salarios agrícolas justos, lo que les decía del boom agroindustrial. Seguimos. Bueno, reducir el consumo y los viajes. Claro, en Holanda, en Ámsterdam particularmente, pues ya se han superado muchas cosas, como en los índices de movilidad sostenible también siempre están en las más altas posiciones, junto con Dinamarca, Suecia, Noruega. Y bueno, claro, ellos pueden fomentan mucho el uso de bicicleta. Ellos aquí proponen hacer un cambio drástico de viajes lujosos, de consumo despilfarrador en cuanto a viajes, pero sabemos que los aviones pues generan unas emisiones de carbono importantes, a un consumo, cambiarlo a un consumo de viajes básicos, necesarios, sustentables y satisfactorios. Bueno, antes me recordé inmediatamente de cuando en Venezuela el Miami está barato, dame dos, que era más caro ir a Margarita que a Miami. Entonces, bueno, eso era antes, ¿no? Evidentemente eso cambió y probablemente haya cambiado por lo menos a corto y mediano plazo. Entonces, el otro aspecto que proponen es, que me pareció interesantísimo, cancelación de la deuda. Imagínense, especialmente a trabajadores y poseedores de pequeños negocios, es decir, desde el punto de vista bancario, pero también a los países del sur global. Es decir, bueno, o sea, no paguen, o sea, cancelenle su deuda este año, ¿no?, tanto a países como a instituciones financieras. Imagínense, entonces, esos son los cinco aspectos que hacen los holandeses en su propuesta.
Algunas suenan muy bien, algunas coinciden con lo que ya hemos planteado anteriormente, algunas suenan quizás no tan populares. ¿Qué nos dice el PNUMA, ¿no? También, en cuanto a un enfoque para el desarrollo sostenible durante y post-COVID-19. Bueno, que definitivamente puede ser una oportunidad para una nueva economía, y lo hace desde un punto de vista de la reflexión. Primero, que lo silvestre debe seguir siendo silvestre, así, ahí hacemos, por supuesto, asociamos directamente a lo que es el ODS el 1415, que son ecosistemas acuáticos y ecosistemas terrestres. Sabemos que, bueno, por lo menos la información que se maneja es que este COVID salió pues de consumir carne de un animal silvestre, en este caso un murciélago, pero indiferentemente de lo que haya sido, pues hay que respetar este equilibrio, ¿ok? Y impulsar mercados de productos sostenibles y respetuosos con los convenios de conservación de la biodiversidad. Eso es lo que propone, a manera de reflexión. Continuando, pues el manejo prudente de la naturaleza debe ser parte de una economía diferente que debe surgir, en la que las finanzas y las acciones impulsen empleos sostenibles, la circularidad, que tiene que ver con economía circular, y una forma distinta de vida, porque la salud de las personas y la del planeta son la misma cosa. Eso es lo que hablábamos de lo de la salud del individuo, del colectivo, la empresa y, por supuesto, del planeta. Hace alusión, por supuesto, a lo que es el ODS 12, que es producción y consumo responsable. Es decir, es la oportunidad también, de, además de reducir la brecha, del punto de vista productivo y de consumo, y seguir los lineamientos o la hoja de ruta que nos dice el ODS 12. Pues cualquier impacto ambiental positivo después de esta aborrecible pandemia, pues debe comenzar por el cambio de nuestros hábitos de producción y de consumo. Y eso es el ODS 12. Ahora, esta es la última sección, las expectativas que tenemos para la era post-pandemia. Bueno, que todos tenemos expectativas, cuándo terminará esto, si termina podemos volver a lo que era más o menos la vida normal. Bueno, desde el punto de vista de inversión para los empresarios, para los inversionistas, ¿qué vamos a hacer ahora, ¿no? Hay un reporte de Spot News, de este portal, que este portal es de noticias, pues, que tiene que ver con desarrollo sostenible, sobre todo con financiero, desde el punto de vista financiero. La pandemia no frenará, fíjense lo que dice, no frenará la inversión sostenible ni los criterios ESG, que son Environmental, Social and Gobernanza, sino todo lo contrario. Vamos a ver. Entonces, ellos se plantean esta pregunta: ¿cómo afectará el COVID-19 a las estrategias de inversión ESG? Recordemos que gobernanza tiene que ver con la calidad y la eficacia de la intervención del gobierno, pues, en toda esta estrategia, ¿no? Tanto a corto o como a largo plazo. ¿Y qué significa para las empresas? Bueno, ellos ya han recogido información donde los inversionistas de las grandes bolsas del planeta, administradores de activos, pues se están enfocando a la salud y seguridad de los empleados. Volvemos al aspecto social. Porque sin empleados, pues las empresas no pueden seguir operando. Las políticas, bueno, no hemos llegado a la era robótica, aunque para allá van en algunos aspectos, pero sabemos pues que se necesita la fuerza laboral. Están enfocando justamente su atención a políticas de fuerza laboral y a la resiliencia operativa y estratégica del negocio. Seguimos. ¿Qué quiere decir con esto? Están haciendo mayor énfasis en la S de las inversiones ESG, es decir, están optando, se están yendo, por la tendencia es hacia la prevención, de la parte social. Hacia la creación de estrategias comerciales resilientes a través de planificación de escenarios, o sea, eso es gestión o análisis de riesgos corporativos dentro de lo que es planificación estratégica, y consideración de efectos hasta de segundo y tercer orden. Claro, nadie se imaginaba esto. Ahora hay que imaginarse qué pasa si se enferma todo el mundo, qué pasa si se paraliza la ciudad. Creo que eso no había estado considerado en ningún escenario, a menos que fuera apocalíptico, ¿no? Y en el análisis de estos escenarios, cruzando la materialidad, recordemos que la materialidad es el punto donde la empresa concilia los temas de mayor impacto para el negocio con los de mayor impacto para los stakeholders, es decir, los actores clave. Los actores clave son los accionistas, clientes, comunidad, empleados, proveedores, etc. Y la integración de este proceso con la gestión de riesgos. Gestión de riesgos dentro de lo que es planificación estratégica. Entonces, esto ya es un nuevo aspecto que hay que incorporar cuando estamos, que debemos revisar nuestra hoja de ruta, nuestra planificación estratégica de este año. Pues hay que revisarla e incorporar esto ahora, ya que esos son aspectos, seguimos, que se están considerando ya desde el punto de vista de los inversionistas. Forética, que es un portal español, ha creado una plataforma que recoge
en un único espacio, en una especie de lista con vínculos, las tendencias, las últimas tendencias internacionales sobre COVID-19 desde el punto de vista financiero y empresarial, con acceso a información pues, de lo último que publica el Foro Económico Mundial, la Organización Mundial de la Salud, el Consejo Empresarial para el Desarrollo Sostenible, el WBCSD, entre otras. Entonces aquí les dejo cuando reciban el material, aquí está el link para que puedan accesar y ver toda la información que está ahí, que se actualiza cada cierto tiempo, por lo menos es un sitio donde se centraliza información de diferentes agencias importantes en la materia. Y bueno, se han visto que hemos tocado los ODS en algunos aspectos, en las propuestas que le hice de cuál es lo que deberíamos abordar primero, por lo menos a corto plazo. Entonces, pero también unos ODS que a veces se dejan de último, no porque sean menos importantes, sino porque definitivamente una sociedad sana, en paz y con justicia, e instituciones sanas también, pues sin la alianza interna en el país de sectores privados, públicos, por supuesto, y la sociedad, y alianzas entre países, pues no podemos encaminarnos hacia un desarrollo más sostenible. Para ello, tiene que haber voluntad política, que eso es fundamental, seguramente lo han visto en muchas presentaciones, pero es que es la base, ¿no? Para poder ejecutar todo. El compromiso de la empresa privada, por eso estamos aquí, ¿no? Gracias a la Cámara de Bencham, instituciones sólidas, sanas, tanto las académicas como las experimentales, donde haya inversión, donde se asegure la inversión para lo que es no solo Research and Development, investigación y desarrollo, sino también para innovación y pues la sociedad sana para poder tener ciudadanía. Cuando hablamos de sana, es sin reducción de la brecha, bien alimentada, bien educada y con trabajo digno, para que podamos tener una ciudadanía. Entonces, ahora sí. Entonces, bueno, quería dejarle ya para finalizar una reflexión en la que también de la profesora Catherine Hayhoe, donde la verdadera pregunta es, ¿usaremos esta respuesta a la pandemia como una oportunidad para innovar por el futuro o para aumentar nuestro aferro a las condiciones, entre comillas, normales del pasado? Pues de las cosas que uno lee, hay quienes piensan que, bueno, no, jamás vamos a retornar a cómo eran las condiciones antes de la pandemia, nunca va a volver a ocurrir una situación, entre comillas, normal. Hay otros influencers que también dicen, no, definitivamente vamos a volver a como estábamos antes, porque ya la tendencia, el modelo económico es a la producción y a la generación de riqueza, y esto de la sustentabilidad pues no va a cuadrar en una era post pandemia cuando tengamos que recuperarnos económicamente. Por lo tanto, vamos a seguir igual, o quizás peor. Pues yo pienso, definitivamente, por eso pongo el ODS 9 aquí, que era el que faltaba, de la industria, innovación e infraestructura, innovación tecnológica para la sostenibilidad. Es el momento de innovar, es el momento justamente de aprovechar estas condiciones, reflexionar e innovar para poder generar una sociedad más justa en la que primero haya respeto, haya empatía, haya admiración por el otro, ¿verdad? Y darnos cuenta de que solamente juntos como sociedad, todos los sectores de la sociedad, y ahí van las alianzas también, podemos lograr la sostenibilidad empresarial o a nivel de ciudad y a nivel de país. Definitivamente, solos no podemos. Y bueno, muchísimas gracias por su atención. Como les decía, juntos somos más fuertes y no debemos dejar a nadie atrás. Muchas gracias. Bueno, José, de verdad, muy agradecidos con tu presentación. Yo creo que lo que mencionabas no solamente el enfoque que me pareció extraordinario en los distintos objetivos de desarrollo sostenible que nos dio la ONU desde el 2015, sino que podemos hacer en cada uno de ellos, ¿no? Porque, como hablábamos al inicio, pues tenemos una serie de cambios importantes, no solamente en el comportamiento que tenemos que tener cada uno de nosotros, sino también en el estilo de modelos de negocio que van a tener las empresas de ahora en adelante. De verdad tenemos muchas preguntas. Voy a dejar de compartir tu
presentación que está bien interesante. Entiendo que hay un material que se va a compartir con las personas. Y los invitamos a que nos hagan las preguntas y para comenzar esta charla de preguntas y respuestas con José, lo pueden hacer bien por el panel de chat, donde han escrito algunos, y por la sección de preguntas y respuestas. Muchas personas... Gracias a todos por sus comentarios. Gracias a todos por sus comentarios. Estaba leyendo aquí. Muchas gracias. Sí, de verdad que hay comentarios interesantes desde que comenzaste a hacer las preguntas. Creo que muchos nos identificábamos con las preguntas. Aquí hay un comentario de Ana de Luca. Gracias, Ana, por también participar siempre en nuestros seminarios. Te dice, excelente, José. De acuerdo contigo, debemos evaluar los nuevos modelos de innovar en todos los sentidos, desde lo personal, lo profesional y lo social, como ciudadanos integrales. Yo te pregunto, José, ¿cómo se hace eso? Bueno, muy buena pregunta. ¿Ok? Lo primero que ahorita, es activar los centros educativos. Hay centros de innovación que ya vienen funcionando hace un tiempo. Inclusive hay lo que se llaman las incubadoras. Hay incubadoras en algunas universidades, la Metropolitana, por ejemplo, conozco una, donde se reúne la gente a hacer un brainstorming, una tormenta de ideas. Por supuesto, tiene que haber un enfoque, tiene que haber un objetivo, tiene que haber, hay muchas metodologías, ¿ok? Hay muchos emprendimientos, ¿no? Y en los emprendimientos también hay una metodología donde la innovación, por supuesto, es uno de los primeros pasos. Pero bueno, teniendo en mente de que ya vimos cuáles son los ODS que propongo que habría que atacar, ¿no? Bueno, no quiero decir atacar, considerar como más relevantes. Bueno, ya que el tema político permea en todo, pues eso no impide que nosotros también pensemos en, bueno, pero con o sin el tema político, ¿qué debemos hacer? Hay muchos emprendimientos, por ejemplo, de gente que reparte comida sin estar asociada a ninguna ONG, simplemente reparten comida porque lo consideran así. Hay gente que está dando clases particulares a bachilleres gratis también por Zoom, porque bueno, están utilizando su tiempo libre y ahí están, digamos, ese es el ODS 4. En la parte agrícola, pues hay mucho a los productores que sea como sea están tratando de producir sin gasoil, es fuerte, ¿no? Y bueno, o sea, ir tendiendo ya a una era, claro, yo trabajé originalmente en petróleo, yo hice pasantía en Inter, por lo tanto, pues, mi corazoncito también es de origen petrolero. Sin embargo, hay que asumir también que, bueno, viene una era postpetrolera, estamos en una era de transición energética. Entonces, muchos de las innovaciones tienen que ir también en el sentido de energías más limpias. ¿Okay? Por ejemplo, en el país tenemos, como les comenté, más de la mitad de la generación, si funcionara bien todo como debe funcionar, de generación hidroeléctrica, que es la electricidad más barata y más limpia. Y la tenemos. En el caso de movilidad, tenemos, en el caso de Caracas, el metro de Caracas, que es el más limpio en el punto de vista de energía. Entonces, bueno, y hay cosas que están hechas y considero que las innovaciones deben ir también copiando esos modelos que ya existen, pero también, por supuesto, creando otros nuevos para cubrir las brechas que existen. Sí, teníamos una pregunta sobre el tema de los desechos sólidos médicos que ahora se están generando más. Mascarillas, guantes, uniformes. Correcto. Tú ya comentaste algo de eso, pero sabemos que en Venezuela estamos muy retrasados en ese tema. Y hablando con distintos médicos, esta mañana teníamos el comité de seguros, el uso adicional de todo va a ser impresionante. Es decir, una clínica que gastaba a 100 mascarillas normalmente está gastando 4.000 semanal ahora. Un consultorio odontológico de 5 personas, cada persona tiene que usar un uniforme diferente cada vez que entre un paciente. Eso te genera, como tú hablabas, pues, y como hace la pregunta, unos desechos sólidos médicos muy, muy grandes. ¿Qué sugerirías tú que se tiene que hacer con eso? Bueno, aunque la parte médica no es mi fuerte, yo sugeriría primero tratar de reutilizar lo más posible estos implementos con una especie de ducha de desinfección, ¿no? Que desinfecte. No sé si ese material es propenso a que esa desinfección sea eficiente, ¿no? Pero hay unas duchas que son como que se atomizan, ¿no?
Cuando uno ve en las películas que entran en un laboratorio de Biohazard y que los bañan primero y salen y entran y lo vuelven a... Entonces, podría ser algo así, ¿ok? Una especie de spray, una especie de atomizador, de esta manera de no generar tanto, como dices tú, lo que es el overall, más los guantes, más la mascarilla, más a veces la protector de la cabeza, ¿no? Entonces, eso por un lado. Lamentablemente, que dice el decreto 2218, que es el que regula los desechos hospitalarios, debería todas estas cosas incinerarse. Y sabemos que no hay incineradores operativos en las clínicas, pues, que era donde originalmente estaban. Ni en las estaciones de transferencia tampoco, lamentablemente, lo hay. Y los incineradores son delicados porque tienen que estar bien diseñados y a su vez generan unas cenizas, etc. Entonces, yo creo que mi opinión es reducir la generación, la primera R de las famosas R. O sea, que si reducir, reutilizar, reciclar. Entonces, reducir. En lo posible, reducir y reutilizar lo más posible desde el punto de vista sanitario, lo que lo permita, estos implementos. Esa sería mi opinión. Sí, gracias, José. Una pregunta de Zuleima que te dice, ¿cómo harán las pymes para adaptarse a estos cambios y generar estrategias hacia la sostenibilidad? Sí, es importante, gracias por la pregunta, porque claro, seguramente no se puede comparar una gran empresa o una grande empresa con pymes que tienen menor músculo financiero. Fíjate, en la oficina de reducción de riesgo de desastres, la UNDRR, que mencioné con los tips, ellos tienen tips para las pymes también. ¿Ok? O sea, si en el vínculo que les di se pueden meter, pueden explorar la página y hay tips específicos para las pymes. Porque por supuesto tienen estructuras financieras diferentes, tienen unos clientes, unos productos y servicios diferentes que pueden depender de un día a día. Y la paralización que estamos viviendo pues las afecta más. Entonces, hay inclusive pymes que se han reinventado por completo o están reduciendo su trabajo, su operación a una mínima expresión. Entonces, bueno, yo recomiendo es que busquen ahí también, hay unos tips para las pymes. Sí, sí, aquí Raúl González, quien está, bueno, muy activo en nuestros comités, dice que una innovación podría ser la producción de implementos que sean lavables y no desechables. Asumo que está hablando de los Ah, desechos sí, médicos. lo anterior, sí. Sí, con protocolos de desinfección. Bueno, el tema de protocolos en Venezuela tenemos que trabajar mucho, mucho en ellos y manuales de procedimiento, ¿no? Sí. Una pregunta que te hace Herbert Jordan, que te dice, ¿cuál es tu expectativa del nuevo normal, del new normal, como le llama él, que debemos implementar quienes tenemos responsabilidades de llevar adelante empresas en Venezuela? Ok. Para mí el new normal creo que debe ser un híbrido entre lo presencial y lo teletrabajo, definitivamente. Considerando la importancia que tiene Internet, la importancia que tiene Internet en esto, pero también las fallas que va a tener también, porque estamos claros, hay fallas en Internet, la calidad no es la deseable, y por supuesto, si hay fallas de electricidad, pues tampoco Internet. Entonces yo pienso que debe ser algo híbrido, considerar todas las recomendaciones de health sanitarias, safety en la oficina, cuando se tenga que asistir, sin duda, pero también dependiendo cómo vaya siendo la liberación de la cuarentena, si va a haber combustible para trasladarse o no. Entonces yo pienso que va a ser una especie de híbrido, donde se va a reducir pues la exposición, por lo menos en el corto plazo, la exposición y el contacto presencial se va a reducir de manera importante, siempre y cuando haya también internet y que la operatividad de la empresa pueda garantizarse gracias al internet. Porque hay fábricas, necesitas operarios, pues vas a tener gente, vas a necesitar gente de forma presencial. Quizás tener personal, es que es una especie de staffing crítico, es lo que he leído, ¿no? Y mantener los puestos de trabajo, pues ya no pueden estar tan juntos, tienen que tener cierto distanciamiento, etc. Entonces, es casi una reestructuración de muchas cosas. Sí, se ha hablado que viene un rediseño de oficinas. Hay países que están comenzando, y eso creo que nos puede servir de ejemplo para todos, con temas de cómo van a comenzar las clases. Estaba leyendo en algún país nórdico que decía que iban a empezar un tercio de los colegios con un tercio de los niños e iban a hacer proyectos de cómo iba reaccionando
A los niños los sentaban con cierta separación, los colegios no podían haber colegios cercanos que estuviesen abiertos, era todo un proceso. Eso es lo que creo que en el mundo, eso es lo que debería ocurrir, ¿no? O sea, una pregunta de Maracaibo, de Alberto Balbuena, dice, en el caso de Venezuela, país petrolero, ¿cuál sería la recomendación, pero por dónde podría empezar con la transformación hacia la sostenibilidad? Ok, gracias por la pregunta. El tema petrolero, por supuesto, es un tema en sí mismo, fascinante y complejo a la vez. Lo que se debería, sin duda somos un país petrolero por las reservas que tenemos. Eh, los más optimistas dicen que tenemos todavía unas décadas de mercado petrolero, porque no es solo que seamos un país productor, sino que necesitamos quien lo compre, ¿no? Desde el 2015, Acuerdo de París, se entró en una era que se denomina transición energética, porque justamente la reducción de emisiones de dióxido de carbono por la mitigación, por acciones de mitigación que están asociadas a cambiar o migrar de combustibles fósiles a energías más limpias. ¿De acuerdo? Y los combustibles fósiles son, por supuesto, todos los derivados del petróleo y el gas. Esta reactivación petrolera debería ser de tal manera bueno, primero hay que hacer un gran diagnóstico, en mi opinión, un gran diagnóstico, que es lo primero que puede generar ingresos al país. ¿Ok? Hay que hacer todas las reparaciones del caso para que por lo menos, lograr una capacidad operativa de diseño con una minimización de la contaminación asociada, porque no puedes eliminarla. La producción petrolera contamina en sí misma porque es su naturaleza, pero hay controles que se pueden aplicar. Estos controles son caros, entonces hay que asegurar un ingreso también, ¿verdad? Al corto plazo, invertir en esos controles para mitigar contaminación, pero esa inversión petrolera, que sabemos que puede ser muy importante, hay que también invertir en el desarrollo definitivamente de energías limpias. Por ejemplo, a la par de la producción petrolera, invertir, por supuesto, en la producción agrícola, pero invertir también en reactivar todas las represas que tenemos, ya instaladas. Muchas instaladas, otras a medio construcción, pero digamos que toda la planificación para construir una represa, que dura 10 años por lo menos para planificar construir una represa, si la represa está semi-construida, construida, pero no operativa, activarlas. Así garantizamos de manera limpia la electricidad del país. Entonces, si usamos menos combustible para generación de energía, ese combustible se puede vender, hay mayor ingreso. Entonces, hacerlo de manera sostenible e invertir en estas energías limpias, porque en algún momento, ellos nos hablan del 2027, otros hablan del 2032, hasta 2035 he leído, que es el famoso peak oil, es decir, el famoso donde el comercio de petróleo va a alcanzar su cumbre, su cúspide, para bajar luego por justamente la inmersión de las energías más limpias. Entonces, bueno, eso es lo que podría hablar al respecto. Y a nivel mundial también vemos una gran inversión en distintas energías, sobre todo energías limpias, que de alguna manera pues, pueden ser hasta más eficientes, ¿no? Sí. Una pregunta de Danelli Jiménez desde Miami, que nos acompaña. Gracias, Danelli. ¿Cuál crees que sea el cambio del paradigma crucial para el empresario venezolano, esto de cara a los modelos de negocios sostenibles? Ok, gracias por la pregunta. Bueno, el cambio de paradigma debe ser justamente que el enfoque sea social, que el enfoque sea al trabajador. Hay empresas que lo hacen, hay otras empresas que quizás no tanto, pero, o por lo menos no declarado de forma explícita. Pero el enfoque debe ser más humano, más hacia el bienestar de la persona. Una persona con bienestar, bien alimentada y con sus necesidades básicas satisfechas, pues es más productiva, definitivamente. Esto de modelos de negocio inclusivo, pues es bien interesante porque ya sea empleado o tercerizado o empleos indirectos, pues los modelos de negocio inclusivos implican que también tu entorno, en este caso la comunidad asociada, la que se vea afectada, digamos, o en la que la empresa está inmersa, las operaciones, pues que sea parte, que forme parte de alguna forma de tu negocio también. En este caso, por ejemplo, una idea que tuvimos el año pasado fue que la comunidad que está en el entorno de nuestra empresa, ya que cada vez estaba siendo más difícil reparar o comprar equipos nuevos de computación, equipos básicos, ¿no? CPU básicos. Bueno, ahí en sitios populares hay gente que sin necesariamente formación académica, pues son maravillosos con el tema electrónico. Entonces, si tú incorporas ese servicio, ¿no? Y lo incluyes en tu, digamos, cadena de negocio
como una especie de mantenimiento de tu equipo electrónico más barato que una empresa especializada y te lo van a reparar bien igual, pero también estás identificando a la gente con tu empresa, se disminuye cualquier siniestro que pudiera haber como robo o lo que sea. Y bueno, estás atendiendo también a la comunidad, que es un stakeholder importante. Entonces, para resumir, enfoque al empleado, al bienestar del empleado y a la comunidad. Y por supuesto, eso al haber mayor productividad, mayor rentabilidad, los accionistas, bueno, también empiezan a ponerse felices también. Sí, así es, así es. Tienes una pregunta de Vanessa Franco. ¿Cuál es tu recomendación para reducir las brechas y promover la igualdad de género en empresas como la tuya, por ejemplo, o como en Benancham? Primero Bueno, hablas tú y después yo hablo de Benancham. ok. Bueno, resulta, Vanessa, gracias. Resulta que en mi empresa, en este caso de Pica, hay muchos puestos de importancia y de relevancia gerencial y corporativa están ocupados por mujeres. Definitivamente en Bepica no existe esa brecha, yo me atrevo a decirlo. He tenido muchas supervisoras y las tengo ahorita mujeres. ¿Okay? De hecho, son la mayoría en este momento, por lo menos en mi caso. Y tanto pares de supervisión como supervisados, pues hombres y mujeres por igual. No hay, digamos, en el caso de la oficina, en el caso corporativo, hay los puestos de supervisión, de gerencia y puestos corporativos importantes, pues lo ocupan mujeres. Así que en ese caso, pues simplemente es por méritos y por sí, méritos y trayectoria y experiencia y relevancia, pues buena ejecución de su trabajo. Así es. Sí, bueno, yo por Benancham y gracias a Vanessa también, te puedo decir que de los 55 empleados que tenemos a nivel nacional, hay 14 hombres. O sea que tenemos 41 mujeres, eso es más del O 70% sea, de la mujeres. desigualdad es al revés. Así es. Inclusive en puestos gerenciales, ¿no? También en nuestra junta directiva, con cada vez mayor presencia de mujeres, hoy tenemos seis o siete mujeres directoras de un total de 24. Obviamente se ha venido haciendo un trabajo en los últimos años. Si lo vemos a nivel de los comités, obviamente hay comités un poco más quizás técnicos, en donde pueden haber mayor presencia de hombres, por ejemplo, el caso del comité de seguros o el caso de comités de tecnología, que ahí tiende a haber más hombres que mujeres, pero en muchos otros, inclusive desde los legales hasta de alimentos, hasta de consumo masivo, cuyo presidente hoy es una mujer, o el de ventas también, estamos viendo, o el recursos humanos, por supuesto, estamos viendo una mayor participación de mujeres, y creo que eso es parte de lo que venimos fomentando desde Benancham desde hace mucho tiempo. Así que, Vanessa, gracias por tu pregunta, y la recomendación es ir trabajando en esto, no solamente nosotros, sino todas las empresas. José, una pregunta sobre el teletrabajo, que sea sostenible en el largo plazo. Ok, buena pregunta, pues yo también me lo pregunto. Pienso que solo sería sostenible desde el punto de vista de sostenido en el tiempo, ¿no? Solamente si se garantiza la confiabilidad del servicio desde el punto de vista de conectividad, ¿no? En este caso, CanTV, Movilnet, pues son los que controlan la parte técnica de suministro. Y sabemos que no están en las mejores condiciones técnicas y operativas. Recuperando eso, pues se puede garantizar por lo menos el teletrabajo. Está el sector eléctrico, que tampoco está en las mejores condiciones de generación y transmisión por todos los apagones que hemos vivido, pues es así, es la verdad. Que si tenemos un servicio de internet confiable, pero no tenemos un servicio de electricidad confiable, pues ahí también se ve afectado. Entonces, se deben garantizar esas dos cosas. Conectividad por servicio de internet, cualquiera que sea el proveedor, porque al fin y al cabo, pues los canales que se usan, los cables de la fibra óptica, tiende a ser, y el espacio tiende a ser de CanTV. Y eso, creo que esa infraestructura de la conectividad, pues tiene que estar bien mantenida. Y la parte también de electricidad, pues tiene que garantizarse un sistema confiable y de buena calidad, porque esas oscilaciones en la tensión, por supuesto que también dañan los equipos. Entonces, garantizando esas dos cosas puede garantizarse el teletrabajo a mayor plazo. A corto plazo, bueno, hay que aprovechar el tiempo que mejor internet tengamos en la mañana o en la noche, que generalmente cuando uno tiene un poquito mejor internet. A veces uno tiene internet un poquito más continuo durante el día, pero
Pero ahí viene. Esa es la realidad de ahorita, de este momento. Sí. Tenemos varias preguntas, voy a resumirlas en tres más. La primera, Zuleima te pregunta que si consideras que las empresas grandes con iniciativas de responsabilidad social empresarial deben enfocar a los ODS para subsanar sus operaciones y sus relaciones. Bueno, esa respuesta, gracias, Zuleima. Yo diría que deben complementarlo. Las acciones de responsabilidad social empresarial se enfocan, por supuesto, en lo que es voluntariado, en lo que es más el aspecto social, educativo, etcétera, ¿no? Pero bueno, en los ODS, ahí también se pueden apoyar en varios de los ODS, porque es imposible que te apoyes en todos. En esa planificación estratégica se debe hacer una tormenta de ideas también de en cuáles lineamientos, cuáles metas de estos ODS vamos a montarnos. Es imposible hacerlo en todas. Y eso va a depender mucho de la naturaleza de la empresa también. Pero esto complementa todas las acciones que ya tengan adelantadas de RCE. Sí, 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 así es. Aquí María nos recuerda que, las ONGs están llenas de mujeres. Así que bueno, eso es verdad. Ahí quizás hay que meter hombres. A mí, de hecho, me invitaron a dar una charla hace un par de años en el Día de la Violencia, para luchar en contra de la violencia hacia la mujer. Y habíamos pocos hombres y mi primera, comenzando la charla, yo lo que dije, aquí tienen que haber más hombres. Entonces, porque la violencia de la mujer no es solamente un tema de la mujer, un tema de género, es de todos. Entonces, hay momentos donde tenemos nosotros que incluir a más mujeres dentro de las organizaciones. Hay más mujeres que se gradúan en nuestras universidades venezolanas, pero terminan entrando menos al sector laboral. Entonces, bueno, yo sí creo que hay mucho que hacer aquí en todo esto, ¿no? Aquí, José, están pidiendo que cuando pases la presentación hay iniciales que les gustaría, o acrónimos que les gustaría que, que puedas explicar qué son, e inclusive aquí también María, otra María Asumo, nos dice que si puedes decir dónde se consigue la información para las pymes. Ese es el link que El link, mandaste. sí, en la lámina de los tips de la Oficina de Reducción de Riesgo de Desastres de la ONU, en la segunda lámina, donde están los 10 tips, después del 10º tip, abajo hay un link. Sí, les comparto aquí la presentación para ver si puedo lograr ponerles esa página. Sin embargo, en la presentación que vamos a tener, la que les vamos a enviar, pues vamos a tener esa información. Aquí la estoy buscando simplemente para poderla, y que el que quiera en todo caso tomar una foto o de alguna manera pues copiar el sí. link. Sí, aquí la tienen. Aquí la tienen, ¿no? Un par de preguntas adicionales, José. Dion Núñez, en la de atrás, disculpa, le dicen atrás. Son varias atrás hasta que salga la... Ajá, aquí. Eso que está aquí abajo. ¿Este de aquí? No, hacia adelante, ahora hacia adelante. Más hacia adelante, se fue muy hacia atrás. Sí, ok. Es la que tiene los tips en rojo. Ya, voy. De alguna manera, como tengo pantallas abiertas, no me permite adelantar. Déjame... Ajá, esa que tiene el 10 en rojo, la segunda. O sea, la lámina la 24. Ok, lámina perfecto, 24. aquí está. Ese link que está... Tengo que ir así, lamentablemente. No... Está bien. Bueno, el link está abajo a la derecha, en la lámina 24. Aquí. Este link está aquí, ¿no? Ese que está ahí. Ok, igual va a estar en la presentación. Igual va a estar en la presentación. Hay varios, Sí. hay varios reportes para varios tipos de empresas o individuos y regiones. Sí. Dos últimas preguntas de Daniela. Te manda a preguntar, ¿cómo integrar las prácticas sostenibles en las empresas una vez se reactiven las operaciones? Ok, muy excelente pregunta.
Hay empresas que a veces tienen prácticas sostenibles sin saberlo. Y hay empresas, bueno, que definitivamente, dependiendo de la naturaleza, pues no le ponen mucha atención. Pero lo primero que hay que hacer es, si hay un especialista en una empresa, por lo menos de ambiente o de responsabilidad social corporativa, o que le echaron eso encima, pues ponerse a leer cualquier reporte, ya sea de la CEPAL o de la ONU, donde explique los ODS, ¿no? Si no, pues hay personas especializadas que damos asesoría en ese aspecto. Sin embargo, lo que hay que hacer es, bueno, primero, ¿qué hace la empresa? ¿Cuál es el objetivo? Sus productos, servicios, a qué mercado atiende, y hacer un diagnóstico de en qué aspectos, como una especie de, si por ejemplo la empresa está certificada o no, pero por lo menos tiene un sistema de gestión ambiental, tiene ya un buen paso ganado. ¿Por qué? Porque ahí te va a dar por lo menos directrices de las cosas que hay que atender. Pero esa es sostenibilidad ambiental. Está la parte social y está la parte económica. Entonces, económica tiene que ver con la rentabilidad, pues no es solo perseguir la riqueza por perseguirla, sino que haya un equilibrio también con el entorno. Sí, Entonces, hacer un diagnóstico y ver exactamente, hay guías para esto, para hacer, por ejemplo, hay alguna herramienta creo que es del Pacto Mundial y del GRI, que se llama SDG Compass, Sustainable Development Goal Compass, Compass Brújula. Entonces, sí, claro, es una guía. Sin embargo, bueno, si nunca has leído sobre los ODS, si te pones a leer la guía, pues no necesariamente todo va a quedar claro. Entonces, a veces hay que buscar apoyo externo de la empresa para hacer este diagnóstico y proponer qué es lo mejor que se puede adaptar a cada empresa, porque es imposible abordar los 17 ODS juntos. Eso no es sí, posible. Hay sí, que así es, priorizar. así es. Sí. Muchas felicitaciones para ti de parte de muchas personas que creo que también te Gracias, conocen. gracias a todos. Lo Muchas que más me preguntas agrada, que, más me agrada es el interés en esto, y es decir, que está llegando el mensaje, y eso es lo más importante. sí, sí, así es. Muchos comentarios, muchas preguntas relacionadas con quizás temas que ya tú habías compartido. Hablas de una, aquí Patricia nos dice, excelente presentación, todo lleva a una humanización de las organizaciones. Creo que tienes razón, Patricia, que también dice, es tan importante que dada la responsabilidad de los equipos de trabajo, de la resiliencia y el esfuerzo al trabajo del equipo. Así que de verdad, gracias a todos. Muchos comentarios, aquí los estamos leyendo. José, Gracias de a verdad para todos. nosotros pues ha sido un placer tenerte aquí esta mañana hablando de estos temas que bueno, que para nosotros son claves. Nosotros de hecho, y quisiera pues darle conocimiento a los que nos acompañan en este momento. Nosotros tenemos en nuestra una sección que comenzó nuestra coordinadora sectorial, Daniela Oropesa, hace un tiempo desde septiembre del año pasado, en donde pues tenemos el Sustainable Corner, porque vimos que es un tema de mucho interés para todos nosotros. No sé si ya la están viendo, nuestra página web de Ben&Cham. Aquí en la parte de información de comités, que tenemos mucha información para compartir con ustedes, tenemos el Sustainable Corner. Todos los meses tenemos mucha información, artículos de interés. Hemos tenido artículos de expertos aquí en Venezuela, de artículos de expertos en el exterior. El último que acabamos de publicar el lunes de la semana pasada sobre temas de clima precisamente. Teníamos las organizaciones resilientes para temas si son eficientes energéticamente, de Raúl González, auditorías ambientales, tenemos de centros de excelencia, escrito de hecho por José Solano, quien nos acompaña hoy, se lo publicamos en enero. La economía circular, un artículo, de hecho un estudio bien interesante por la profesora Lorraine Giraud, que de hecho una información sin ánimos de hacer publicidad, queremos o estamos evaluando la posibilidad de hacer un diplomado de sostenibilidad a través de la Cámara en unión con la Universidad Simón Bolívar. Es una posibilidad de profundizar en estos temas.
Es un tema que, como ustedes se imaginarán, hay que pagar a los profesores, hay que hacer una cantidad de inversión. Estamos viendo estos temas, pero bueno, estamos pensando que sería interesante una alianza entre la Universidad Simón Bolívar y Benanchán, precisamente para un diplomado en este tema tan importante, un tema de sostenibilidad. De verdad, para nosotros, José, ha sido un placer tenerte esta mañana. A todos los participantes que nos escribieron, pues tanto de Venezuela y distintas partes, como de varias partes de otros países, de verdad, muchísimas gracias. Al equipo de Benanchán, como siempre, gracias por el apoyo y la iniciativa de hacer estos conversatorios. Y de nuevo, José Solano, experto en estos temas de sostenibilidad. José, si nos puedes dar tus redes o nos puedes dar un email para que la gente te pueda escribir, igual lo vamos a pasar cuando pasemos. Y por cierto, perdón que te interrumpa, esta charla va a estar en nuestra página de YouTube disponible en un par de días para que todos la puedan inclusive compartir, ¿no? Entonces, José, tus redes. Gracias. El honor ha sido todo mío. Muchísimas gracias por la oportunidad. Esto es una ventana maravillosa para llegar a mucha gente, por lo que veo en otros países, maravilloso. Genial. Así que muchas gracias por la oportunidad. Bueno, en mi red, en LinkedIn, @Jasolanop, igual en Twitter, y en Instagram, jasolanopds_19. Mi correo electrónico corporativo y personal, corporativo es jose.solano@vpica.com, y mi personal, jasolanop, Solano P, todo pegado, ds19, @gmail.com. Igual los vamos a estar compartiendo cuando mandemos el material. Sí, están en la portada también. Sí, perfecto. Bueno, de nuevo, a todos los que nos acompañaron el día de hoy, gracias por estar nosotros. Como decía José, mañana tenemos un break empresarial con José Torres Hardy, que va a hablar de petróleo, y Tamara Herrera, quien va a hablar de temas de la economía. Por si acaso les interesa, pueden escribirnos a eventos@benanchan.org. Y el día miércoles vamos a tener un seminario interesante en alianza con analítica.com. Lo hemos llamado Hacia la Venezuela Optimista, hablando de esa recuperación, de esa reconstrucción en que todos podemos tener. Va a ser a las 5 de la tarde. También pueden conseguir información en nuestra página web. De nuevo, gracias a todos los que nos acompañaron. Muchas gracias a todos. Y muchísimas gracias de nuevo también a ti, José. Ha sido un placer. Igualmente, un placer.